Ayer, entre muchos videos que nos llegan todo el tiempo, no creo ser la excepción. Este, WhatsApp, Facebook, Instagram, sugerencias de amigos. Nos llegó y mi esposo lo distribuyó a sus grupos. eh, el video de un anciano que explicaba cuál era la experiencia de vida de una persona que había nacido en España en el año 1900. El video no es muy largo, pero no vale la pena entrar en todos los detalles. Vale la pena, está espectacular si lo ubican y pueden mirarlo. Está muy bueno lo que él explica en ese video. Pero la idea gira sobre cuál fue la experiencia de vida de una persona que nace en 1900 en España. Sí, es importante situarlo ahí porque los acontecimientos que va a narrar tienen que ver con haber nacido en Europa. ¿Sí? Él explica que si una persona nació en el año 1900, a los 14 vivió la Primera Guerra Mundial. Luego tuvo que pasar por la gripe española, una pandemia que mató a varios millones de personas, si no me equivoco dijo 50 millones de personas en todo el mundo, muchísimo, ¿sí? Tuvo que pasar la crisis del 30, que fue a nivel mundial, Europa, Estados Unidos, la caída de la bolsa, la recesión. Tuvo que pasar la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, participar en la guerra contra Corea y en la guerra contra Vietnam. Y si sobrevivió para los 70 y algo, había vivido todas estas cosas. Y lo que cuestionaba este hombre era por qué los jóvenes de hoy piensan que los abuelos no saben nada. He tenido la oportunidad de hablar con gente que atravesó por alguna de estas cosas. La abuelita de mi esposo, italiana ella, una de las dos, Ida, de la zona norte de Italia, ella estaba en Europa durante la Primera Guerra Mundial y también vivió la gripe española. Ella bebió su harina para sobrevivir y no deshidratarse. Y también hirvió zapatos para poder comer algo de proteína. Claro, italiana, al conocerme a mí, se vio muy identificada y me contó muchas cosas. La gripe española se llevó en 15 días a 15 de sus parientes. Y luego tuvieron que venir para acá, para Argentina. Bueno, pudieron, creo que sería más aceptable decir. Y escapar de todo lo que vino después y siguió sufriendo Europa, ¿no? La conocí con 93 años y los ojos azules como el mar, y el cabello blanco como la nieve. Y me dijo, solo tenía a mi hijo mayor en ese momento, me dijo no tenga más después todo el sufrimiento, y me hablaba en italiano y me contaba todas estas cosas. ¿Cómo sobrevivieron a tanto? ¿Cómo pudieron estar felices habiendo cargado sobre sus espaldas terrible historia, acontecimientos verdaderamente espantosos? Quiero dar vuelta a la pregunta. ¿Por qué a nosotros nos está matando esta pandemia? Y no estoy hablando necesariamente de nos está matando físicamente. Es cierto, el COVID existe, la epidemia es real. No nos ha tocado de cerca como familia, pero nos ha tocado de cerca como cuerpo de Cristo. Hemos visto partir algunos, cuantos, lamentablemente a veces hasta gente joven, por el contagio. Pero ¿por qué nos está sumiendo en crisis personales tan profundas como las que mucha gente está viviendo? Las consultas psicológicas y psiquiátricas han aumentado terriblemente y mucha gente no tolera el encierro, no tolera a sus familias, no se tolera. He hablado con varias personas que me han dicho la misma idea en diferentes frases, pero no muy diferentes. Esta pandemia sacó a relucir muchas cosas.
¿Qué nos pasa? Y ayer hablaba con mi esposo y dije, voy a hacer algo de esto porque sentí que era importante hablar de este tema. Hablaba con él y le decía, ¿sabes qué? Creo que la humanidad se quedó sin motivos valiosos para vivir. Y es por eso que la gente está sufriendo tanto. Porque cuando esto acabe, y esperemos que sea pronto, comencé haciendo videos en marzo sobre la pandemia y nunca pensé llegar a casi noviembre y todavía estar haciendo videos desde mi casa. Espero seguir haciendo videos desde mi casa sin que haya pandemia, ¿no? Pero le decía a mi esposo, me parece que lo que está pasando es que la gente no tenía verdaderos motivos para vivir antes de la pandemia. Su vida se reduce a cosas materiales, a relaciones inestables, cosas superfluas, cosas sin sentido, ¿no? Siento o presiento que para muchos, cuando la pandemia acabe, cuando la puerta se abra y tenga que asumir su vida nuevamente, no va a haber demasiado que asumir. Y no es porque la pandemia se llevó sus cosas valiosas, es porque no las tenía antes. ¿Entienden? Porque nada de lo que teníamos hasta ese momento, y me incluyo en el estilo del predicador, creo que tengo cosas valiosas y cuando la puerta se abra voy a volver a esas. Y aún así, encerrada, no las he perdido. Pero mucha gente cuando la puerta de su casa se abra no va a tener nada del lado de afuera para buscar, porque no tenías nada del lado de adentro para aprovechar. Y le decía esta explicación, le hacía esta ilustración a mi esposo, ¿no? Lo relacioné con esto. Ustedes saben que para que una persona sobreviviera de una semana a otra en Auschwitz, la única condición es que estuviera en condiciones de seguir trabajando. Si no, en Auschwitz, en Treblinka, en Birkenau, en cualquier campo de concentración de los nazis. Eran fuerza de trabajo, nada más. Así que poca alimentación, poco descanso, la gente iba perdiendo el peso. Siempre cuento la historia de un soldado aliado que entró a Auschwitz y escribió cuando la guerra terminó, y le escribió a sus padres una carta en la que decía, distinguimos a los vivos de entre los muertos solamente por una leve expresión en la mirada. La gente parecía cadáveres andando. Si ustedes ven documentales, fotografías de ese momento, es verdaderamente desgarrador. Y la gente que sobrevivía de una semana a otra, sobrevivía sencillamente por un análisis médico que incluía mirarle las encías a ver si tenían color, porque eso mostraba que no estaban absolutamente desnutridos. El espesor de las muñecas, a ver si todavía tenían masa muscular suficiente para levantar peso y algunas otras cosas de ese estilo. Mucha gente, para sobrevivir otra semana, frotaba sus encías con fuerza para que se vieran rojas y no ir a las duchas. Las duchas, ustedes dirán, si no son muy estudiosos de historia o no les gusta esa área de la historia, qué mejor que darse un baño. Las duchas eran las cámaras de gas, a donde los mataban mediante gases tóxicos para luego quemarlos o tirarlos a fosas comunes. La solución final, ideada por Goebbels, porque Hitler no sabía qué hacer con toda esta gente inservible, entonces él entiende lo que quiero decir con inservible, ¿no? Entre comillas, por supuesto. A la ducha. Porque una persona que ya no tiene fuerza, que no tiene fuerza física, porque una persona que solamente está destinada a trabajar, dormir si lo dejan, comer basura, ¿por qué quiere vivir una semana más? ¿Por qué espera
que le digan, ok, seguí teniendo esta clase de vida una semana más. ¿Por qué de una vez por todas no abandonarse a la muerte y dejar de sufrir? ¿Por qué no parar con un sufrimiento tan extremo? ¿Saben por qué? Porque creían que eso iba a acabar y había algo que buscar afuera. Tal vez afuera estaban sus hijos, no sabía si estaban vivos o no, sus padres, su familia, la vida que habían dejado. Así que muchos frotaban sus encías para tener una semana más de padecimiento, esperando el final de la guerra. Dice el apóstol Pablo en un versículo que si de repetido tuviéramos que acusarlo, creo que ya estaría rasgado en nuestras escrituras. Vaya que usamos este versículo y vaya que lo usamos mal. Romanos 8:28. Lo voy a repetir por las dudas, alguien que me vea no lo sepa, pero lo conocemos todos y sabemos que a los que ayudan a Dios, todas las cosas, que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué hay dentro tuyo? ¿Y qué hay afuera de la puerta de tu casa que te dé el impulso necesario para vivir una semana más? ¿Qué valor en tu interior, qué objeto hay afuera te dice que vale la pena seguir una semana más? Yo tengo muchas cosas, muchas. Podría empezar a enumerarlas. Mis hijos, una la tengo adentro, el otro está afuera. Mi familia extendida, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos. Mi esposo, que está acá, no lo nombré antes porque no está afuera, ¿no? Bueno, ahora salió a caminar, pero está adentro. Mi esposo. Mi ministerio en todas sus áreas, la iglesia, el instituto bíblico. Ver a los estudiantes de vez en cuando y hacerles un codito, aunque sea las caras de ellos. Me dicen que me tengo que frotar las encías una vez más, con fuerza, para que se note que estoy bien. Quiero una semana más, esto va a acabar. Y tengo muchas cosas que me están esperando para que llegue bien al final de esto. Vos que me estás escuchando, tal vez tu abuelito estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Tal vez tu papá fue a Malvinas y estuvo en una trinchera húmeda y pensaba en volver para que su mamá no tuviera que llorar. Deja de mirar esto como una tragedia. Mira esto como un tiempo de oportunidad para crecer. Mira para adelante, va a haber cosas, te lo aseguro. Va a haber mucho motivo para vivir, lo seguirá viendo, sobre todo porque Jesús está con nosotros. Así que te pido con todo el corazón, abrí grande la boca, frotate bien las encías, porque hay vida en tu interior. Deja que la sangre fluya a los lugares a donde no llegaba. Frotátelas con fuerza y decí, voy a vivir porque la vida me espera y Dios tiene grandes cosas para mí ahí afuera. Como todo, esto también pasará y nos habrá ayudado a bien y nos encontrará en pie. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién? ¿Quién en contra de nosotros? Arriba, allá vamos, iglesia. Las puertas del Hades no prevalecen contra nosotros. Que el Señor te bendiga.